La temperatura de fusión de la mica moscovita es de 1100 grados Celsius y su capacidad dieléctrica la convierte en el aislante térmico y eléctrico más eficiente conocido por la industria aeroespacial moderna. En el complejo de Teotihuacán, la arqueología oficial documentó el hallazgo de gruesas capas de este mineral importado desde minas a miles de kilómetros de distancia. Pero el dato técnico que la narrativa académica omite es su ubicación estratégica. No estaba a la vista para fines decorativos ni rituales. Se encontraba instalada entre dos capas de hormigón en el suelo de lo que hoy llamamos la Casa de la Mica. Este diseño estructural no tiene ninguna función estética en una cultura supuestamente neolítica, pero es la arquitectura exacta de un escudo térmico para un reactor o una cámara de combustión de alta energía. Los números cuentan una historia diferente a la de los libros de texto, y la presencia de este material industrial en el epicentro de Mesoamérica es la primera evidencia de que estamos analizando máquinas y no simples monumentos. La arqueología tradicional ignora este hecho, pero el aislamiento de mica encontrado aquí dice que entendían la electricidad o la manipulación de plasma a un nivel que nuestra civilización solo alcanzó en el siglo XX. Aquí es donde la narrativa oficial colapsa bajo el peso de la química inorgánica. El segundo descubrimiento que desmantela el mito de la Edad de Piedra se encuentra oculto bajo el templo de la serpiente emplumada. En 2014, el uso de radares de penetración terrestre reveló la existencia de un lago de mercurio líquido en el fondo de un túnel sellado hace 1800 años. El mercurio no existe en estado puro en la naturaleza de forma común. Requiere un proceso de refinamiento térmico complejo a partir del cinabrio. La logística necesaria para producir galones de metal líquido en un entorno subterráneo sin ventilación industrial es una imposibilidad técnica para una cultura que, según nos dicen, no conocía la rueda. El mercurio es un conductor eléctrico altamente eficiente, y en la física moderna se utiliza en sistemas de propulsión iónica y como refrigerante en núcleos experimentales. La presencia de este metal en una cámara hermética diseñada con una precisión milimétrica sugiere que el fondo de la pirámide no era una tumba sino un componente de un sistema hidráulico o electromagnético a escala continental. La física del megalito se vuelve aún más violenta cuando analizamos la acústica de Chichén Itzá. Da el sonido de una frecuencia resonante en la escalinata de Kukulcán. Produce un eco que imita exactamente el canto del quetzal, pero este no es un accidente arquitectónico. Un análisis de procesamiento de señales digitales realizado sobre el rebote de la onda sonora demuestra que la estructura de la pirámide actúa como un filtro de Bragg. La inclinación de los escalones y la densidad del material fueron calculadas para transformar un aplauso humano en una frecuencia de chirrido específica. Estamos hablando de ingeniería acústica de precisión, que requiere modelos matemáticos de propagación de ondas que no aparecieron en Europa hasta el desarrollo de la acústica ondulatoria moderna. Los constructores mayas no estaban rindiendo culto a un pájaro. Estaban utilizando la piedra como un semiconductor para manipular el sonido y posiblemente para generar fenómenos de cavitación en el aire mediante resonancia simpática. Esta manipulación del entorno físico a través de la arquitectura sugiere una transferencia de conocimientos de una fuente externa que comprendía las leyes de la física vibracional
Aquí es donde debemos mirar hacia la losa del sarcófago de Pakal, en Palenque, con la frialdad de un ingeniero mecánico. La arqueología oficial insiste en ver una representación del inframundo, pero la iconografía analizada bajo el prisma de la termodinámica cuenta otra cosa. El personaje no está cayendo en las fauces de un monstruo terrestre. Sus manos están colocadas en una posición de manipulación de controles asimétricos, similares a los de una cabina de vuelo. A su pie izquierdo está apoyado en un pedal de presión. En su nariz se observa un dispositivo de asistencia respiratoria o un conector de oxígeno. Lo más revelador no es la figura humana, sino la estructura que la rodea. Detrás del asiento se observa una sección de expansión de gases con una turbina, y lo que los ingenieros de propulsión identifican como una cámara de combustión con líneas de flujo. La simetría de la máquina sigue las leyes de la dinámica de fluidos. La probabilidad de que una cultura aislada dibuje por accidente un sistema de escape de alta presión con todos sus componentes funcionales es estadísticamente cero. Estamos ante el esquema técnico de un vehículo de desplazamiento vertical capturado en piedra por testigos que no tenían las palabras técnicas para describirlo, pero sí la capacidad visual para copiarlo. Y la red global de estas anomalías se hace evidente al analizar la precisión astronómica de la cuenta larga. Los mayas no solo medían el tiempo, sino que rastreaban la precesión de los equinoccios, un ciclo que dura 25.920 años. Para detectar este movimiento estelar, se requiere una observación continua de miles de años y una base de datos matemática que ninguna civilización de corto alcance podría haber desarrollado por sí sola. Sus cálculos de la órbita de Venus tienen un margen de error de apenas unos segundos por siglo. Esta obsesión con la mecánica celeste no tiene sentido para un pueblo de agricultores. Tiene sentido para una especie que está monitoreando ciclos de radiación cósmica o ventanas de lanzamiento interplanetario. Los números mayas no son solo fechas. Son coordenadas en un plano cuántico que conecta la posición de las estrellas con la estructura misma de sus ciudades. La arquitectura era un espejo del cielo diseñado para recibir información o energía en momentos específicos del ciclo galáctico. El descubrimiento reciente de miles de estructuras ocultas bajo la selva mediante la tecnología LIDAR ha sido el arma final contra la historia oficial. Los datos de los satélites muestran una red de calzadas elevadas y megaciudades que albergaban a millones de personas en áreas donde se creía que solo había selva virgen. La densidad de población y la infraestructura de gestión de aguas encontrada requieren una capacidad de organización técnica que supera con creces la logística de la Europa medieval. Nos dicen que usaron herramientas de piedra, pero la escala de la remoción de tierras y la nivelación de mesetas enteras sugiere el uso de tecnología de terraformación masiva. La narrativa tradicional de una civilización que colapsó por la guerra o la sequía es insuficiente cuando se observa la naturaleza de las estructuras. Parecen haber sido abandonadas de forma quirúrgica, como si el propósito de la ocupación hubiera terminado. En la cima de la pirámide de Tikal, se detectaron anomalías en el campo magnético local. Las piedras ricas en magnetita fueron colocadas siguiendo patrones específicos para crear vórtices de interferencia electromagnética. La arqueología ignora este hecho porque no encaja en la caja de las herramientas de madera y piedra.
Sin embargo, el aislamiento de mica, el mercurio líquido, los filtros acústicos y la precisión orbital forman un patrón tecnológico coherente. No estamos viendo la evolución de un pueblo primitivo. Estamos viendo el residuo de una transferencia tecnológica aplicada a una escala colosal. Las leyendas mesoamericanas hablan consistentemente de instructores que bajaron del cielo para enseñar las artes y las ciencias. La ciencia moderna finalmente está alcanzando lo que ellos ya sabían hace 2000 años, pero lo hace con una arrogancia que le impide reconocer la evidencia física frente a sus ojos. Las láminas de mica en Teotihuacán no son el único rastro de una química avanzada. El azul maya, un pigmento sintético creado mediante la fusión de índigo con paligorskita, es resistente a los ácidos al tiempo y a los solventes químicos modernos. Esta síntesis requiere un control preciso de la temperatura en hornos cerrados, algo que no se logra en fogatas abiertas de aldeas. Los números cuentan una historia diferente, y la arqueología tradicional ignora este hecho, porque obligaría a reescribir la cronología del desarrollo humano. Si una civilización de la Edad de Piedra poseía aislantes eléctricos, conductores líquidos, ingeniería acústica y síntesis química de polímeros, entonces nuestra definición de progreso es una mentira conveniente. La conexión entre las matemáticas mesoamericanas y las de otras civilizaciones antiguas como las de Egipto o el Valle del Indo sugiere una fuente de inteligencia única y olvidada. El uso del cero y el sistema vigesimal maya permitía realizar cálculos de magnitudes astronómicas que la numeración romana de la misma época no podía ni siquiera conceptualizar. Este sistema no parece haber evolucionado gradualmente. Aparece en el registro histórico de forma completa y funcional, como un paquete de software instalado en una cultura receptora. La precisión de los calendarios no buscaba medir las estaciones para la siembra, sino calcular el momento exacto en que la Tierra se alinea con el centro de la galaxia. La arqueología tradicional nos dice que las pirámides eran tumbas o altares, pero los datos técnicos muestran que eran máquinas en funcionamiento. El chirrido sónico de Chichén Itzá es el resultado de un diseño de ingeniería deliberado para la comunicación a larga distancia o la alteración de estados de conciencia mediante infrasonidos. La distribución de las ciudades mayas sigue el patrón de las constelaciones con una exactitud que solo puede verificarse desde una perspectiva orbital. Sin el uso de satélites o de una guía externa, es matemáticamente imposible alinear estructuras separadas por cientos de kilómetros con tal margen de precisión. Aquí es donde la narrativa oficial colapsa definitivamente. El abandono repentino de estas megaciudades en el momento de su mayor esplendor técnico no tiene una explicación lógica dentro de los marcos sociológicos estándar. Las ciudades no muestran signos de hambruna masiva, ni de epidemias que justifiquen la desaparición total de millones de personas en un periodo de tiempo tan corto. Parece más bien un cierre de operaciones. La infraestructura fue dejada atrás como una fábrica que ya no es necesaria. El gran reinicio de estas civilizaciones dejó tras de sí un rompecabezas de piedra y metal que nuestra ciencia apenas comienza a descifrar. El misterio de los cráneos deformados encontrados en toda la región también sugiere una intervención biológica o un intento de imitar una fisiología externa. La trepanación craneal realizada con una precisión que permitía la supervivencia del paciente
indica un conocimiento de la anatomía y la asepsia que no concuerda con el uso de cuchillos de obsidiana. Los números cuentan una historia diferente, y el aislamiento de Mika encontrado aquí dice que la prioridad no era la religión sino el manejo de la energía. Nos dicen que los mayas desaparecieron, pero sus conocimientos sobre los ciclos del tiempo advierten sobre la recurrencia de cataclismos globales. Sus calendarios no terminaban en una fecha apocalíptica, sino que marcaban el final de un ciclo de transferencia y el inicio de otro. La pregunta fría y persistente que queda después de analizar las anomalías del mercurio, la mica y el lidar no es quiénes fueron los mayas, sino quiénes fueron sus arquitectos. Si la tecnología necesaria para construir Teotihuacán o Tikal no procedía de un desarrollo lineal de la piedra, entonces procedía de una comprensión de las leyes universales que nosotros apenas estamos redescubriendo. Y el registro histórico oficial es una construcción diseñada para mantenernos en una zona de confort intelectual, donde somos el pináculo de la evolución. Pero las ruinas mesoamericanas actúan como una advertencia silenciosa. Las pirámides no son monumentos al pasado, sino máquinas del futuro que fueron utilizadas y luego descartadas. El mercurio sigue allí abajo. La mica sigue allí abajo. Las frecuencias resonantes siguen activas esperando que una civilización con la capacidad técnica suficiente las reactive. El silencio de las selvas no es un silencio de muerte, sino un silencio de espera. La tecnología lidar seguirá revelando ciudades, pero mientras sigamos analizando estos hallazgos con la mentalidad de un recolector del siglo XIX, nunca entenderemos la verdad. La precisión microscópica de los grabados en jade, que solo pueden verse bajo aumento, o la alineación de las ventanas de los observatorios con eventos estelares que ocurren cada 500 años, son pruebas de una presencia no humana en la gestión de estas culturas. La historia oficial es un velo que se desgarra cuando los datos técnicos entran en juego. La pregunta que queda flotando sobre las estelas de piedra es ¿por qué se fueron? Y sobre todo, ¿cuándo volverán los ciclos de alta tecnología y desaparición total que ellos cartografiaron con tanta exactitud? El conocimiento maya no era un regalo de los dioses, sino un manual de instrucciones para sobrevivir en un universo gobernado por la física y la geometría sagrada. La narrativa oficial ignora esto porque la implicación es aterradora. Si ellos no fueron los autores de su propia grandeza, entonces nosotros tampoco somos los dueños de nuestro propio destino tecnológico. Estamos viviendo en las sombras de una inteligencia que opera en escalas de tiempo que nuestra mente lineal no puede procesar. El mercurio se agita en la oscuridad de los túneles, y el quetzal sigue cantando en la piedra esperando que alguien entienda que el sonido es la llave de una puerta que nunca debió cerrarse.